Olvida la Fórmula 1. Olvídate de Le Mans, de la Can-Am o de las 500 millas de Indianápolis. Los coches de competición más brutales que han existido nunca han sido los Grupo B de rallies. Monstruosos supercoches solo aptos para auténticos superpilotos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Yo os lo aviso que en este vídeo me voy a enrollar, pero es culpa vuestra, porque este vídeo me lo habéis pedido vosotros, me habéis pedido mucha gente, muchos comentarios. Por favor, haz un vídeo de Grupo B. Me voy a enrollar, aunque Rodrigo se enfade conmigo, me voy a enrollar porque hay muchas cosas que contar, muchas anécdotas. El Grupo B es un tema larguísimo. Vamos a hacer un vídeo que vamos a contar un poco la historia del Grupo B. Luego haré vídeos monográficos sobre los coches más importantes, pero este es un vídeo general. Muchos estaréis pensando, bueno, que los Grupo B son los coches más brutales. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues te estoy contando que la Fórmula 1 es cierto, son los coches más rápidos sobre la faz de la Tierra, rodando cuerpo a cuerpo, o que Le Mans son 24 horas seguidas de competición, o que las 500 millas de Indianápolis vas cuerpo a cuerpo a 300 kilómetros por hora, o que en la Can-Am ha habido coches de más de 1000 caballos. Todo eso es verdad, todo eso es verdad. Pero los Grupo B eran coches que llegaron a tener hasta 600 caballos para correr por carreteras estrechitas que apenas cabía el coche, sobre pistas de tierra, sobre nieve, sobre hielo, y eran 500 caballos. Eran coches dificilísimos de llevar. Y para llevar estos coches hacían falta los mejores pilotos del mundo y además que estuvieran un poco locos. Como decía Ray Toivonen, esto no es rally, esto es una puta locura. Pues eso era lo Grupo B, una puta locura. El Mundial de Rallys ha tenido momentos dulces, muchos. Yo personalmente me acuerdo de las batallas entre los Ford Escort, espectaculares, y los Fiat, primero los 124 Abarth, que eran descapotables pero con techo duro, y luego pues con los 131 Abarth. Y me acuerdo de los pilotos que había entonces, como Marco Allen o Mauricio Berini. Marco Allen llegó hasta los Grupo B. Y me acuerdo sobre todo de Björn Waldegard. Como os decía, este vídeo va a estar tufado de anécdotas, pero es que vale la pena. Y una anécdota de Waldegard es que yo me acuerdo, como periodista, del que para mí es el mejor pie de foto que he visto nunca. Y era una imagen de Björn Waldegard. En el Rally de Portugal había un tramo que tenía una curva muy particular, porque era un puente que era en curva. Y Waldegard iba con el Ford Escort completamente cruzado, con la rueda trasera a 2 centímetros del borde y la rueda delantera derecha fuera del puente en el aire. Y el pie de foto, entre exclamaciones, ponía Waldegard. Es que Waldegard era así, era un auténtico acróbata. Esos años fueron espectaculares. Luego llegó la época del Lancia Stratos. El Lancia Stratos, primero con Munari, con Darnich, que ganó Monte Carlo. El Lancia Stratos supuso una revolución, una auténtica revolución, porque era el primer coche nacido y diseñado para correr en rallies. Y era un coche complicadísimo de llevar, muy difícil de llevar. Yo me acuerdo de haberlo visto en España cuando fui a ver el Rally del Race, fue en el 77, que corría Jorge Bagration y Barbeitio, y que tuvieron un accidente en el que falleció su copiloto, Barbeitio. Pero recuerdo que cuando veías por los tramos rodar a los Ford Escort, a los Porsche, a los 124, 2000 y 1800, les veías pues, derrapar, pelearse. Cuando veías el Stratos es que parecía que iba sobre raíles, es que era otra cosa completamente distinta. El Stratos marcó un hito. Después llegaron los Grupo B, entre el 82 y el 86, pero esto es lo que hablaremos a continuación. Y después los Grupo A. Los Grupo A, y para los españoles, con los Grupo A llegaron las victorias de Carlos Sainz. Yo de Carlos Sainz tengo muchas anécdotas, y había apuntado aquí contaros varias, pero no me quiero enrollar, voy a contar solo una broma que le gasto siempre a él, que le digo, empezamos a correr en el mismo año, en el 82, en la misma categoría, la Copa Renault. Y siempre le digo, empezamos a la vez, tú has llegado a ser un gran piloto y yo me he quedado en piloto grande. Le tengo mucho cariño,
Y bueno, pues tengo muchos recuerdos suyos. Uno de ellos, que podéis ver en pantalla, es un casco que me da dedicado, que pone a mi feroz competidor Máximo Sanz. Bueno, nunca fui un feroz competidor suyo, pero puedo decir que rodé muy cerquita de Carlos Sainz. Y bueno, pues con el Grupo A llegaron muchos coches, como el Escort Cosworth, como el Mitsubishi Evo y el Lancia Delta Integrale, un coche que por sí mismo merece un vídeo. También del Lancia Delta, el de calle, el Integrale, que lo pude probar en varias ocasiones, tengo anécdotas que contar, pero recuerdo mucho un amigo mío que decía, hay coches para casarse con ellos y coches para enamorarse, y el Delta Integrale era para enamorarse. La verdad es que el coche era espectacular, cómo iba, lo que corría, lo que se agarraba, pero era un coche complicadillo y con una fiabilidad un poco, bueno, que dejaba que desear. Yo me acuerdo que cogimos el coche de pruebas y cuando lo devolví le dije, oye, hay una cosa por ahí detrás del salpicadero que cuelga. Fuimos a verlo y dice, esto que cuelga es la centralita. Bueno, pues llevaba 2 días con la centralita colgando por ahí detrás. El coche afortunadamente no se paró. El coche de calle no era un coche muy fiable, pero era espectacular. Haremos un vídeo de ese coche. Llegamos a los años, a la época de oro, a la edad de oro de los rallies, los Grupo B. Grupo B que duraron solo entre el 82 y el 86. Porque en el 86 un grandísimo piloto, Henri Toivonen, el que hablaba al principio, que decía que los Grupo B eran una puta locura, tuvo un accidente en el que perdieron la vida él y su copiloto Sergio Cresto. Y ahí se acabó el Grupo B. En el Tour de Corse, en la carrera de Córcega, el Rally de Córcega, del 86, todo cambió. Todo cambió. Toivonen y Cresto perdieron la vida en un accidente espectacular. Si habéis visto el vídeo, me emociono porque grita que vengan los bomberos. El coche era de fibra de carbono, llevaba muchísima gasolina, se incendió en el acto y no hubo nada que hacer. Y Jean-Marie Balestre, que es un personaje muy odiado por mucha gente, yo entre ellos, era entonces presidente de la FIA. Jean-Marie Balestre fue el que empujó para que se crearan los Grupo B y el que en cuestión de horas los prohibió. Yo no sé las explicaciones que le daría a las marcas que había convencido que entrasen en el Grupo B para decirle que se acababa. Yo sé que la muerte de estos dos, del piloto y piloto, fue muy dramática, pero el reglamento del Grupo B no estaba bien hecho, porque no tenía en cuenta temas de seguridad, se podría haber cambiado. Pero este señor acabó con estos monstruos y yo creo que el monstruo realmente era él, y en cuestión de horas dio un puñetazo en la mesa y dijo, el año que viene ya no hay Grupo B. Y ahí se acabaron esta era dorada de los rallies. Era dorada que es precisamente sobre lo que vamos a hablar. Pues el Grupo B, yo os diría que nace gracias a 2 coches muy importantes y extraordinarios. Uno de ellos ya hemos hablado, el Lancia Stratos, pero vale la pena hablar un poquito más. El Lancia Stratos, aparte de ser un coche bellísimo, pues era un coche que había nacido, realmente podríamos decir que es el primer coche nacido y diseñado específicamente para los rallies. Era un coche con un chasis muy sofisticado, con un motor central V6, motor Ferrari. Era un coche claustrofóbico, era muy pequeño, el habitáculo era muy pequeño, era muy cortito y era un coche realmente difícil de llevar. Era difícil llevar en asfalto seco, pero no lo quiero ni imaginar lo que era llevar ese coche tan corto y tan rápido de reacciones por la tierra o por el hielo. Pero era el coche de rallies más rápido que se había fabricado nunca. Más rápido que se había fabricado nunca, con gran diferencia. Y el otro coche es el Renault 5 Turbo. Ojo, no el Renault 5 Copa Turbo ni el GT Turbo, no. El Renault 5 Turbo de motor central, el que la gente llama, que suena un poco vulgar, el culo gordo. Era un Renault 5 normal y corriente, por fuera, bueno, pues veías un R5 muy ancho por detrás, parecía un Renault 5, pero tenía un motor que de serie daba 160 caballos y era el motor central. No tenía tracción total, pero era un coche muy, muy rápido. ¿Qué es lo que pensaron? Hombre, las marcas de coches querían hacer coches como el Stratos diseñados para correr rallies, pero a la vez querían hacer coches que se asimilaran a los coches que ellos vendían, porque decían, gastamos mucho dinero en ganar carreras y queremos ganar carreras con coches que la gente identifiquen como el coche que se pueden comprar en la calle.
Pues alguien pensó, probablemente a Balestre, pues vamos a hacer un reglamento en el que todo sea libre, pero la carrocería sea la de un coche de calle, aunque era de fibra de carbono, de Kevlar o de lo que fuera, pero el coche por fuera parecía un coche normal. Bueno, normal, era reconocible como un coche normal. Del Renault 5 Turbo ya hablaremos en otra ocasión. Es un coche que de calle daba 160 caballos, pero que en su versión más brutal, que era el Maxi Turbo, que aquí pudimos ver en España, precisamente con Carlos Sainz al volante, superaba los 350 caballos. Es un coche que nació como Grupo 4, que era un coche que necesitaba construirse muchas unidades para homologarlo, pero luego se homologó como Grupo B. El reglamento del Grupo B era bastante sencillo. Tenías que hacer 200 unidades, que para una marca son bastante pocas. Y ya está. Las limitaciones de peso eran muy escasas, no había limitaciones ninguna de potencia, no había ninguna atención específica a temas de seguridad. Los depósitos de gasolina eran muy grandes porque eran coches muy potentes que gastaban mucha gasolina. Realmente era un reglamento muy libre que dio lugar a los coches, bueno, que vais a ver y que vamos a hablar de ellos en este vídeo. Como os decía, en este vídeo no vamos a hablar en detalle de todos los Grupo B. Vamos a hacer un repaso a los Grupo B más importantes y más significativos que ha habido en la historia. Y entonces, no puede ser de otra manera, el primero tiene que ser el Audi 4. El Audi 4, que es curioso porque probablemente es el coche que todo el mundo identifica más con el Grupo B, pero el Audi 4 no nació como Grupo B, nació como Grupo 4, porque era un coche que se había pensado para fabricar en series relativamente grandes. Además era un coche que estaba hecho, entre comillas, con retales de otros coches de Audi. Tenía el bastidor del 80, el motor del 200 turbo, una tracción total que acoplaron ahí de alguna manera como pudieron, pero el resultado fue realmente brillante. Siempre os digo una cosa, que en la historia del automóvil y de los grandes coches del automóvil hay grandes nombres del automóvil. Y este caso, pues es lo mismo. Detrás del Audi 4 hay un nombre del que hemos hablado en muchas ocasiones. Por ejemplo, en el vídeo que os recomiendo ver del Porsche 917 o en el vídeo que también os recomiendo ver de cuando Volkswagen casi se arruina y cuando nació el Golf. Y este personaje es Ferdinand Piëch. Ferdinand Piëch hizo una cosa que permitió que naciera el Audi 4 y es convencer a la FIA en 1977 de que derogase una norma antigua que impedía que corrieran en rallies los coches de tracción total. Gracias a esa norma pudo participar el Audi 4 y es una norma que se derogó sin oposición del resto de las marcas que pensaban, Audi no tenía mucha tradición en rallies, que bueno, eso de poner tracción total a un coche de rallies pues les parecería seguramente una tontería, pero se equivocaron de pleno. En el vídeo de coches que cambiaron la historia os cuento esta anécdota, pero a riesgo de ser pesado os la vuelvo a contar. Los ingenieros de Audi habían cogido un 80, le habían metido un motor muy gordo, le habían puesto una tracción total muy simple, tenía un reparto 50-50, hoy día eso no existe, ya suele haber repartos electrónicos, pero les pareció que iba muy bien. Y querían que un piloto bueno pues les dijese y les confirmase que iba tan bien como a ellos les parecía. E invitaron a una prueba sobre hielo y nieve a Hannu Mikkola. Siempre lo cuento, Hannu Mikkola fue a regañadientes, probó el coche y cuando abrió la puerta y le preguntaron qué le parecía el coche, dijo, ¿dónde hay que firmar? Yo quiero llevar este coche. Le había entusiasmado. El Audi 4 debuta en 1980 en el Rally del Algarve, pero no debuta como coche de competición. Convencen a los organizadores para que el coche debute como coche cero. Para los que no sabéis mucho de rallies, que seréis muy pocos, porque en este canal todos sabéis un montón, el coche cero es, bueno, primero pasa la policía, cierra el tramo, las ambulancias, pasa un montón de gente, pero el cero es el coche que dice, ojito, que detrás de mí ya vienen los de carreras de verdad. Y el coche cero no va despacio, va a toda pastilla, porque si no le coge el coche que sale en primer lugar. Audi consiguió que cronometraran el coche cero, normalmente no se cronometra. Le cronometraron y si el coche cero, ese Audi 4 que participó en el Rally del Algarve, si el coche cero hubiera participado en el rally, hubiera ganado el rally y hubiera metido al segundo 26 minutos de ventaja. Es decir, que el coche parecía que funcionaba. En 1983 se homologa el Audi 4 como Grupo B y ya para entonces da 370 caballitos, que no está nada mal.
Pero realmente, cuando se habla de Grupo B y de Audi 4, el coche que tenemos en mente no es este Audi 4, es el S4 Sport. Bueno, si el 4 era monstruoso, el S4 no era monstruoso, era lo siguiente, porque realmente era una caricatura. Yo no sé, está claro que los ingenieros que hicieron ese coche no pensaban subirse a conducirlo. El Audi 4, aunque me equivoqué en el vídeo, decía que el motor iba colgado por delante del eje trasero, no, va colgado por delante del eje delantero, es decir, va delante del todo. Es un motor 5 cilindros que pesa lo suyo. Bueno, pues el Sport 4 lo que hicieron fue poner un motor mucho más potente y hacer el coche mucho más corto. Y luego, en la versión más evolucionada, ponerle un montón de alerones y de aerodinámica. Este coche llegó a alcanzar los 600 caballos y era un coche tremendamente complicado de llevar, porque llevaba todo el peso delante y era muy cortito, para que girase muy bien, pero el coche era muy, muy nervioso. Solamente pilotos, superpilotos, eran capaces de conducir este coche. El Audi 4 más burro que existe es el Sport S1, que, como os decía, aunque anunciaba 450 caballos, para algunos rallies 500, todo el mundo sabía que podía llegar fácilmente, cosas del turbo. Le das un tornillito, el turbo sopla más y puede llegar a 600 caballos. Bueno, llevar este coche por las estrechas carreteras de San Remo, saltando en Finlandia, por las estrechísimas carreteras de Montecarlo sobre hielo, era solo algo que podían hacer muy, muy pocos pilotos. Pilotazos como Hannu Mikkola, como Walter Röhrl, como Stig Blocksmith o como Michel Mouton. Michel Mouton para mí es un ídolo, porque Michel Mouton, he tenido comentarios en algún vídeo diciendo, por ejemplo en Dakar, ¿te has olvidado de Laia Sanz, de Jutta Kleinsmith que ganaban? Laia Sanz gana a estas chicas. No, a Michel Mouton no le valía nada ganar a las chicas. Michel Mouton quería ganar el rally. Llegó a ser subcampeona del mundo en la época más difícil de los rallies, con los coches más complicados y los mejores pilotos, y fue subcampeona. Yo me acuerdo que la entrevisté, porque además era una chica bastante guapa, por cierto, y le dije, bueno, ¿y cómo se lleva un coche de estos, por estas carreteras con tanta potencia? Y dice, mira, yo aplico la técnica que yo he llamado stop and go. ¿Cómo que stop and go? Y dice, mira, corre tanto el coche, corre tanto y frena tanto, y es tan complicado llevar en las curvas, que yo las curvas las paso como puedo. Las paso como puedo, enderezo el coche, acelero, me pego a la espalda, porque el coche hace una barbaridad, y freno en el último momento, porque frena muchísimo, y la siguiente curva la tomo como puedo. Y así es como hago los tramos. Esto parece muy fácil, pero es que os estoy hablando de tramos con rectas que tienen 20 metros, 40 metros y curvas cerradísimas. Realmente eran todos, y Michel Mouton, por supuesto, auténticos superpilotos. Y este coche era una pasada. Es una pena porque en el 86, cuando el coche apenas llevaba muy poco tiempo rodando, el Grupo B, como os dije, desapareció y este coche al final encontró su hueco en las carreras de rallycross. Una pena. Con todo mi respeto para el rallycross, era matar moscas a cañonazos. También hubo una versión especial para correr el Pike Peak, que para los que no lo sabéis, que insisto, también seréis poquísimos, es la carrera de subida en cuesta más alta y más larga del mundo. Huelga decir que ganó. Lancia hizo su propio Grupo B y se equivocó. Felizmente se equivocó. ¿Y por qué felizmente? Bueno, pues porque se equivocó, porque su 037 no tenía tracción total y eso en ese momento era un fallo imperdonable. Pero digo felizmente porque si no, no hubiera nacido el Lancia 037. El Lancia 037 no era más, bueno, nada más y nada menos que un super Lancia Stratos. Era un Lancia Stratos mucho más moderno y también muy bonito. Para mí no tanto como el Stratos, pero muy, muy bonito. Era casi un biplaza de competición adaptado a los rallies. Era un coche con chasis tubular, sofisticadas suspensiones, muy bajito y que además tenía una particularidad, que no tenía turbo. No tenía turbo, pero tenía compresor. Como sabéis, el turbo es una turbina que se mueve con los gases de escape y el compresor lo mueve mecánicamente el motor. ¿Qué ventaja tiene? Que el turbo, sobre todo en esa época, tenía tiempo de respuesta, hacía que el coche fuera más potente en alta, pero no en baja, y en cambio el compresor pues hacía que el coche tuviera una potencia muy lineal y empujara desde abajo. Este coche en asfalto era tan bueno que a pesar de no tener tracción total, cuando el asfalto estaba seco, plantaba cara a todos los monstruos de la época. Pero cuando había tierra o
sobre la nieve, la tracción total pues era imprescindible. Y todos recordamos esa prueba del Monte Carlo, el Col del Turini, la Noche del Turini, que es la prueba que solo pasan los elegidos, los 100 mejores coches, donde los Audi 4 doblaban en pleno tramo a los Lancia 037. A pesar de todo, consiguieron 6 victorias en el Mundial de Rallys, pero consiguieron un hito que es el último coche de solo tracción a 2 ruedas que ha ganado el Mundial de Rallys. Las victorias se las repartieron entre Walter Röll y Marco Allen. Marco Allen, que era un fiel a la marca, y Walter Röll, que estaba encantado con el coche, pero veía los Audi 4 y decía, yo quiero ese coche. Y de hecho, se pasó a Audi en el año 84. Antes os decía que el Lancia 037 era un Super Stratos. Pues yo os diría ahora que el S4 era un Super 037. Lancia había aprendido mucho y había dicho, ¿cuál es el problema del 037? Básicamente 2. Que no es muy potente, porque tenía 350 caballos, que ya en esa época con el Grupo B, parece mentira que 350 caballos fueran pocos, pero eran pocos, porque los coches estaban dando 450 y hasta 500, y luego no tenía tracción total. Así que se inventaron el S4. El S4 era un monstruo, Yo me acuerdo cuando salió, una portada de mi revista favorita, la foto de estudio de ese coche, que yo me enamoré. Debo decir que no era un coche bonito en el sentido habitual del término, de líneas equilibradas, bello, no. Este era, parecía lo que era, un monstruo, era un coche que impresionaba. Ya en parado daba miedo. Este coche era un Super 037, un 037 muy evolucionado. Compartía el motor central, suspensiones muy sofisticadas, frenos muy eficaces, pero añadía, siento decir pero es que es así, añadía otras cosas que el 037 no tenía, como la tracción total, una carrocería súper ligera que combinaba fibra de carbono y alquilar, y un motor muy particular, porque tenía turbo, pero añadía el turbo. ¿Por qué digo que añadía? Porque conservaba el compresor. Tenía un compresor para que en bajos el motor tirara y tenía 2 turbocompresores para que en alta el coche empujara. Y empujaba como un demonio, porque daba en sus primeras evoluciones 450 caballos. Y tenía un par motor, para aquellos que sabéis más, de 400 Nm. Era una auténtica pasada lo que corría este coche. Y algunos pensaréis que estoy exagerando. Este coche era una pasada, lo que corría, lo sofisticado que era. Pues os voy a demostrar que no es así. Porque Henri Toivonen, en el Rally de Portugal, uno de los tramos era el propio circuito de Estoril. Por cierto, hago un paréntesis para contar una anécdota. Sainz debutó con un Sierra Córbora en el Rally de Portugal y el primer tramo era el circuito de Estoril. Y como era un tío formado en los rallies, hizo el mejor tiempo del tramo. Es el único piloto en la historia que ha debutado marcando un scratch, un mejor tiempo absoluto. Cierro paréntesis y volvemos al S4. Toivonen participó en ese rally y salió al circuito de Estoril. El tiempo de vuelta que marcó lo hubiera clasificado entre los 10 primeros para el Gran Premio de Fórmula 1. O sea, ¿os imagináis un coche de rallies que puede correr tanto como un Fórmula 1? Porque os recuerdo que un Fórmula 1 tiene alerones, aerodinámica, tiene de todo. Pero si le sacas de un circuito y le metes en una carretera, rozan los bajos, la aerodinámica no funciona, bueno, sobre tierra, sobre nieve, por supuesto es imposible. No, el S4 podía ir por la tierra, podía ir por la nieve y podía rodar tan rápido como un Fórmula 1. Era una locura. Pese a todo, este monstruo de los rallies ganó solo 4 carreras. Bueno, en esos tiempos ganar 4 carreras era mucho ganar y no ganó ningún título. Y os preguntaréis, bueno, ¿y por qué? Si era tan bueno, solo consiguió estos resultados. Pues porque llegó tarde. Llegó tarde, además fue el coche en el que Toivonen perdió la vida y el coche, entre comillas, culpable de que se terminara el Grupo B. Así que es una pena, porque si el Grupo B hubiera continuado o el S4 hubiera nacido antes, pues seguro que hubiera ganado muchas más carreras. Aquí vuelvo otra vez a decir lo mismo. Los grandes coches tienden detrás grandes nombres. Y este es el caso. Este coche nació gracias a Jean Todt. Jean Todt merecía un vídeo por sí mismo, pero solo voy a dar una pincelada. 5 de los 7 títulos de Michael Schumacher los tiene gracias a Jean Todt, que fue el que lideró el equipo Ferrari en esa época, le fichó.
Este tío es un crack organizando cosas. Y él pensó en convenció a Peugeot para ir a los rallies e hizo para mí el que es el mejor Grupo B desde un punto de vista que tiene todo lo mejor del Grupo B. Es un coche muy eficaz, muy desarrollado, muy sofisticado y que en cambio pues tiene un aspecto de coche entre comillas normal. Para mí no es mi Grupo B favorito por dos cosas. Primero, porque los Grupo B eran monstruos. Lo eran y lo parecían. Un Sport 4 S1 o un Lancia Delta S4, yo os insisto, es que dan miedo hasta parados. Y cuando arrancan el motor y suena, dan más miedo todavía. Esto antes a 0 km/h. En cambio, el Peugeot pues parecía un coche hasta simpático, ¿no? No parecía el monstruo que era. Y luego no era para mí uno de mis coches favoritos por una peculiaridad técnica. Siempre os digo que los periodistas tenemos dos opiniones, la profesional y la personal. Bueno, pues la mía personal es que un coche que lleva el motor a un lado no me gusta que lo lleven centrado. El 205 Turbo 16 era un coche muy evolucionado, muy tecnológico y habían hecho un coche que llevaba el motor, iba colocado central, pero al lado derecho, digamos que detrás del asiento del conductor. Y al otro lado iba la caja de cambios, radiadores, todo eso. Al final el repeso estaba muy bien repartido. Pero a mí eso de que el motor fuera a un lado nunca me gustó. No obstante, lo cierto es que es el Grupo B que ha tenido más éxito. Como os decía, el Grupo B que ha tenido más éxito, porque quedó tercero en su debut y ganó 2 campeonatos del mundo seguidos, el del 85 y el del 86. Y además, yo creo que dentro del monstruo que era este coche, probablemente sería de los Grupo B más llevables, menos monstruosos. Y lo digo porque, aunque con este coche ganaron rallies Ari Vatanen, que es un pilotazo, pues también ganó rallies Timo Salonen. Con todo mi respeto para Timo, que es un grandísimo piloto, no era de los mejores en esa época. Estaba en una constelación de superestrellas. Y Timo Salonen era muy bueno, pero para mí, insisto, que habrá quienes no opinéis lo mismo, no era de esas superestrellas y ganó rallies. Y es que el 205 Turbo 16 era un coche rápido, pero sobre todo era muy eficiente y, para ser el monstruo que era, relativamente fácil de llevar. Fácil de llevar es un término relativo, digo fácil de llevar comparado con otros, porque este coche ya en su primera evolución daba 350 caballos y en la versión más gorda con turbocompresor KKK llegaba a 450 caballos. Yo insisto que estos son muchos caballos, son más o menos los caballos que tenían los Fórmula 1 de la época, pero es que insisto, los rallies no se corren en circuitos anchísimos y con escapatorias, se corren por carreteras y caminos donde hay barrancos, árboles, guardarraíles, no es lo mismo. Y volvemos a Jean Todt, porque os decía que este tío era muy listo, es que es muy listo, porque en el 86 dijeron que se acababan los Grupo B y él tenía el mejor Grupo B y pensó, pues ¿qué hago? Pues ¿qué hizo? Pues hizo algo muy inteligente. Cogió el coche, lo reforzó, levantó las suspensiones, lo alargó 33 centímetros, le quitó un poquito de potencia. Bueno, cuando tienes 450 caballos, quitarle 50, pues tampoco va a ninguna parte, y el coche era mucho más fiable, y decidió correr el Dakar. Decidió correr el Dakar en el 87 y en el 88, y ganó los 2 Dakares. Y luego volvió a ganar en el 89 y en el 90, pero ya disfrazado de 405, que era el coche que interesaba vender en ese momento. Bueno, luego también disfrazado de ZX también ganó otro par de Dakares, pero como no son Peugeot, eso no lo cuento en este vídeo. Hay más Grupo B, algunos de ellos ya hemos hablado, por ejemplo, del Renault 5 Turbo. El Renault 5 Turbo, que se homologó como Grupo B y que su versión Maxi, como os decía, tenía 350 caballos, era un coche espectacular, se ha convertido en un coche mítico, pero en este caso el pero no lo puedo evitar, no tener tracción total pues le condenaba a no ser competitivo en los rallies del Mundial. Aquí, en España, tuvimos la fortuna de verlo porque Carlos Sainz ganó el Campeonato de España de Rallys con un Maxi Turbo espectacular, precioso, de 350 caballos. Hubo otros coches que se homologaron en Grupo B, como el Toyota Celica Twin Cam o el Opel Manta 400. Bueno, se homologaron en Grupo B, pero realmente no eran Grupo B. Hubo otras marcas que no entendieron, que entendieron el Grupo B, pero no acertaron, como por ejemplo Citroën. Citroën, una marca a la que tengo cariño, pero que sacaron el Citroën BX4 TC, que era espantosamente feo y además bastante poco competitivo.
Sinceramente, si yo soy el jefe de Citroën en esa época, al tío que ha diseñado eso le pongo en la calle, vamos, según veo el coche. Este coche participó solo en 3 rallies, no iba nada bien. Y solo la habilidad de un pilotazo como Jean-Claude Anduret consiguió que en el Rally de Suecia acabara en 6º lugar. Fue su mejor resultado. Sí que entendieron muy bien lo que era un grupo B, Ford y el grupo MG, aunque llegaron tarde. Ford tenía mucha tradición en los rallies, había participado en los rallies prácticamente desde el inicio del campeonato y querían volver a hacerlo. Y querían volver a hacerlo dentro de este grupo B que estaba haciendo que resurgiera el éxito de los rallies. Yo os recomiendo, si veis los vídeos, es impresionante la cantidad de gente que había en los tramos. A mí me resulta espectacular que los coches saltan sobre un mar de gente que se va apartando según llega el coche, pero es que eran coches con un magnetismo increíble. Y Ford quería estar ahí, sabían de rallies y decidieron hacer un grupo B de los buenos. Hicieron un coche muy moderno, pues con chasis tubular, carrocería de fibra de carbono, motor turbo de 450 caballos. Bueno, el coche pues molaba, iba bien, pero llegó tarde. Llegó tarde porque apenas pudo participar en el campeonato y encontró, pues como os he dicho en otros casos, refugio en el rallycross y bueno, aquí en España. Porque aquí en España yo tuve la fortuna de poder ver a este coche en acción, pilotado por Antonio Zanini en el Campeonato de España de Rallys. Y la verdad es que el coche era espectacular. Quizá no es de los Grupo B más burros, pero era un coche bastante bonito y bien hecho. Y otra marca que entendió bastante bien el Grupo B fue MG, que sacó un Mini, no penséis en el Mini, verlo en los vídeos, el último Mini, que era el 6R4, si no me equivoco, y que este coche tiene la particularidad, por supuesto, la tracción total, pero tenía un motor V6 de 3 litros atmosférico. Esto hacía que el motor, la potencia fuera más sencilla de manejar, pero daba sus buenos 450 caballos. Volveremos a hacer más vídeos sobre los Grupo B, sobre estos coches y sobre sus pilotos, porque yo insisto, llevar estos coches era solo al alcance de auténticos superpilotos. A mí me encanta una frase me ha salido un encanta un poco pijo, pero bueno, es que a mí me encanta una frase de Hannu Mikkola que dice: con estos coches tienes que ir por delante de ellos, tienes que anticipar, porque si esperas a leer sus reacciones es demasiado tarde. Es que era así, eran coches que había que anticiparse mucho, porque eran coches muy, muy, muy potentes. Ya hemos acabado con el Grupo B, pero no hemos acabado con el vídeo, porque nos queda el coche del día. El coche del día, que es ese coche que en cada vídeo vamos eligiendo para llenar nuestro garaje hermético de coches muy notables. Y os va a sorprender el coche que he elegido esta vez, porque he elegido el Land Rover Santana. Y diréis, vamos a ver, Máximo, te has vuelto loco, pero ¿qué coño pinta un Land Rover Santana en un vídeo de Grupo B? Pues os lo voy a contar porque cuando todo esto que os he contado del Grupo B, que nació, que Hannu Mikkola fue a probar el coche, salió entusiasmado, yo en esa época estaba haciendo la Mini. Me acuerdo que era a cabo y que estábamos haciendo guardia en un polvorín que estaba perdido en el monte y había que ir todos los días a por la comida. Básicamente pues unos 15 kilómetros por un camino estrechito de tierra. Bueno, pues yo tenía mi Grupo B particular. Yo en vez de coger al conductor del Land Rover y mandarle a por la comida, había que ir todos los días a por la comida, conectaba la tracción total, cogía el Land Rover Santana, me convertía en Hannu Mikkola e iba por los caminos de toda esa zona militar a toda pastilla, derrapando por todas partes, a pesar de que el pobre Land Rover Santana tampoco corría mucho. Bueno, ya eran famosos mis recorridos a por la comida, sobre todo porque en un par de ocasiones pues la comida no llegó porque emocionándome por las curvas volcó el perolo y casi me linchan los soldados porque 2 veces les dejé sin comer, pero lo bien que me lo pasé con ese coche, que para mí era como un Audi 4, no lo voy a olvidar nunca. El Land Rover Santana es un coche, bueno, que realmente es un coche muy especial, porque era una versión del Land Rover fabricada en Linares. No estaba, a lo mejor, no tenía la calidad de los coches que se hacían en Inglaterra, o sí, pero era un coche muy típico en la España rural de esos años. Y ya os digo, para mí, mi primer Grupo B fue el Land Rover Santana, así que por eso lo he elegido esta vez como coche del día. Y lo que os digo siempre,
Si habéis llegado hasta aquí, os habéis chupado todo este vídeo tan largo que Rodrigo me va a regañar seguro, pues os merecéis una felicitación, pero yo me merezco un like, así que dar un like. Ya sabéis que si estáis en YouTube, hay una campanita que si la pulsáis os avisamos del próximo vídeo. Y sobre todo, suscribiros que vamos a hacer unos vídeos estupendos y no os los podéis perder. Y sobre todo, y lo más importante, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.